Bezrat Hashem, continuamos estudiando la Haggadah de Pesach. Estábamos en las preguntas de los 4 hijos de la Haggadah: el Jajam, el Rasha, el Tam y el Sheno Yodea Lishol. Y en el shiur anterior hablamos acerca de el Jajam, explicamos qué es lo que el Jajam pregunta y qué es lo que la Torá le responde. Y habíamos quedado con una pregunta pendiente, que es que cuando ponemos atención, ¿cuál es la respuesta que la Haggadah le da al Jajam? La respuesta de la Haggadah es una respuesta diferente a la que la Torá le da al Jajam. Entonces, cabe preguntar por qué la Torá cambió la respuesta que está escrita en la Torá. ¿Por qué la Haggadah no simplemente trajo la misma respuesta que está escrita en la Torá? Si la Torá le da una respuesta al Jajam, hay que darle esa respuesta al Jajam, no otra. Entonces, esa pregunta había quedado pendiente. Para responder esto hay que decir, tal como dice Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, que no es que la Haggadah dice acá que hay que reemplazar la respuesta de la Torá. No, sino que, ¿qué dice la Haggadah? Ve'af ata emor lo kilhot Pesach. Y también dile como las leyes de Pesach. ¿Qué es también? También dile como las leyes de Pesach. Significa que aparte de lo que está escrito en la Torá, también dile las leyes de Pesach. O sea, no hay que reemplazar la respuesta de la Torá, hay que decirle esa respuesta y aparte hay que hablarle de leyes, de halajot. ¿Por qué? Porque en la respuesta de la Torá está escrito que Dios nos sacó de Egipto para traernos a la tierra de Israel y cumplir mitzvot. Entonces, estamos diciendo ahí que toda la finalidad de salir de Egipto y entrar a Israel es cumplir mitzvot. Entonces, hay que enseñarle a cumplir mitzvot. Y ya que estamos en Pesach, hay que enseñarle a cumplir las mitzvot de Pesach. Entonces, hay que explicarle también temas de halajot. Por eso dice así también la Haggadah, que también hay que hablarle de las leyes de Pesach. Ok. Pueden haber más respuestas. La verdad que no encontré demasiadas, o al menos no muchas que me convenzan como tal. Entonces, esta es la mejor que encontré. Top. Ahora vamos a analizar lo que dice el Rasha. Rasha Mahu Omer. ¿Qué dice el Rasha? Ma ha'avodah zot lachem. ¿Qué es este trabajo para ustedes? Lachem velolo, para ustedes y no para él. Y al ser que se sacó a sí mismo del klal, que se sacó a sí mismo del pueblo de Israel, es como que renegó de lo principal. Tov, ¿de qué está hablando acá el Rasha? Él dice que, ¿qué es este trabajo para ustedes? ¿Cuál trabajo? ¿A qué él se está refiriendo cuando dice avodah, trabajo? Alguien puede pensar que se está refiriendo a las mitzvot, a cumplir mitzvot, pero no. Él está hablando acerca del Korban Pesach. Porque de hecho, la respuesta que le da la Torah es, y le dirán al Rasha, va amartem, Zebach Pesach hu la Hashem. Korban Pesach es para Dios. Que Dios salteó las casas de Bené Israel en Egipto y dañó a los egipcios y nuestras casas salvó. O sea, se está hablando de Korban Pesach. Entonces, la avodah de la cual el Jajam está acá refiriéndose, no el Jajam, el Rasha. La avodah a la cual el Rasha se refiere acá es el Korban Pesach. Tov. Pero ¿qué dice acá el Rasha? Maha avodah zot lachem. ¿Qué es este trabajo para ustedes? ¿Qué significa para ustedes? La palabra lachem tiene un significado bastante profundo. Así explica el Rav Uri Sherki. Hay una machloket sobre Yom Tov. Por un lado en la Torah está escrito que Yom Tov es lachem, para ustedes, para el pueblo de Israel. Por otro lado, en la Torah está escrito que Yom Tov es la Hashem, para Dios. Entonces hay una contradicción. O Yom Tov es para ustedes o para Dios. ¿Para quién es Yom Tov? ¿Cómo hay que utilizar el tiempo en Yom Tov? Machloket, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Según Rabbi Eliezer, él dice, hay que elegir. O Yom Tov es para ustedes o para Dios. Ustedes eligen. O Yom Tov es para ustedes, quiere decir, lo toman como un día para ustedes, de comer, de beber, servir a Dios por medio de un placer físico. O la Hashem, o para Dios, quiere decir que sea un día de solo tefilot, de solo estudio de Torah, tipo Yom Kippur.
Entonces, eso dice Rabbi Eliezer, hay que decidir o para ustedes o para Dios. Según Rabbi Yoshua, y así quedó la halajá, como Rabbi Yoshua dice no. Lo que la Torah está diciendo acá es que hay que combinar las cosas. Hay que dedicar la mitad del tiempo de Yom Tov para Dios y la mitad del tiempo para nosotros. Hay que dedicar tiempo para estudiar, para rezar, y hay que dedicar tiempo para comer, para beber, para cantar, para dormir. Eso significa lahem, para ustedes, o sea, para su propio beneficio, para su propio placer. Entonces, siguiendo esa línea, lo que el Rasha está diciendo acá es, Maha avodah zot, lahem, dice el Rasha, ¿qué es este trabajo? ¿Qué es todo esto del Korban Pesach que ustedes están haciendo, de agarrar el animalito y comerlo asado? Lahem, esto es para ustedes. Quiere decir, ustedes dicen que lo hacen por Dios, porque es mitzvah. No, ustedes lo hacen porque quieren llenarse la panza de algo rico, quieren comer carne rica. Quiere decir que el Rasha no cree que haya kedushá en las cosas físicas. Él no cree que se pueda servir a Dios por medio de comer y por medio de beber. Él dice, no, servir a Dios es solo espiritual. No hay tal cosa como servir a Dios por medio de placeres materiales. No hay. Por eso dice el Rasha, Ma avodah zot, lahem. ¿Qué es todo este trabajo? Esto es para ustedes, para su propio beneficio, no por Dios. Lahem velolo, para ustedes y no para Él. Quiere decir, para ustedes, no lo hacen por Dios. Ok. Y dice la Gadá, y ya que se sacó a sí mismo del klal, entonces es como que renegó de lo principal. ¿Qué significa que él se sacó a sí mismo del klal, de klal Israel? Él acá se está como desligando de el pueblo de Israel. Él está diciendo, ustedes creen en esa tontería de que se puede servir a Dios por medio de comer y beber. Yo en cambio no, yo en cambio creo otra cosa. Entonces él como que se saca, se pone en otra emda filosófica, se pone en una posición filosófica diferente a la nuestra. Entonces es como que se sacó a sí mismo del pueblo de Israel. Ok. De hecho, ¿qué dice la Torah como respuesta a el Rasha? Ba'amartem Zebach Pesach hu la Hashem. Y le dirán, Zebach Pesach, este Korban Pesach es para Hashem. Vos decís que es para nosotros, para nuestro propio beneficio, para nuestro propio placer. No, es la Hashem, es por Dios. ¿Por qué? Asher Pasach al Bate Bene Israel. Porque Dios salteó las casas de Bene Israel al dañar a los egipcios y al salvarnos. O sea, Dios mismo nos ordenó comer Pesach, comer el Korban Pesach. Entonces es por mitzvah, porque Dios lo hizo, porque Dios lo ordenó. No como vos decís que lo hacemos por nuestro propio placer. Y acá lo que la Torah también está diciendo es, mirá que Dios a nosotros, por haber hecho el Korban Pesach, nos salvó. Y a los egipcios los dañó. O sea, le están diciendo también al Jajam, la Torah le está diciendo al Rasha, perdón, no al Jajam, sigo con el Jajam, no te saques a vos mismo del pueblo de Israel, porque mira lo que pasó. A nosotros, al pueblo de Israel, Dios nos redimió, pero a los egipcios los acabó. Entonces, no te conviene sacarte a vos mismo del clan de Israel. Top, eso está como entre líneas. Esa es la respuesta de la Torah. Y la respuesta de la Gadá también es parecida. No le decimos el pasuk específico de la Torah, pero es parecida. También le decimos que no se tiene que sacar a sí mismo del clan de Israel. ¿Por qué? ¿Qué dice la Gadá? Be'afata akhe chinav be'morlo. Y también dile, akhe chinav. Akhe chinav, hay quienes traducen como golpea los dientes. No es eso. Leakhot significa como debilitar. Debilita sus dientes, pero no debilitar por medio de un golpe. No, es una expresión. Los dientes simbolizan como una parte agresiva en la persona, con los que una persona puede morder, puede atacar, al igual que un animal, ¿cierto? Los dientes tienen esa cualidad, como que pueden ser agresivos. Entonces lo que acá la Gadá dice es, Akhe chinav, debilita esa agresividad con la que te está hablando el Rasha. Porque no puede ser que él desprecie la mitzvah de esta manera. Ve morlo y dile, Ba'avur ze asa Hashem li vetzeti mi Mitzrayim, li velo lo. Por esto hizo Dios li, para mí, cuando salí de Egipto. Para mí y no para él, y no para Dios. Quiere decir, cuando Dios
Por esto Dios, por las matzot y todo eso, por las mitzvot de Pesach, si eso es ba'avur ze. Por esto Dios hizo para mí. ¿Qué es para mí? Como explicamos antes la expresión lahem, para ustedes, para su placer. Por esto hizo Dios para mí, para mi placer, al sacarme de Egipto. O sea, Dios fue el que me ordenó cumplir mitzvot que conllevan un placer, conllevan comer rico, comer el Korban Pesach es comer rico, pero es porque Dios lo ordenó. Li velolo, y lo ordenó hacer para mí, para mi placer, y velolo, y no para él, no para Dios. No me ordenó en Pesach, para poder salir de Egipto, ponerme a hacer tefilot y ponerme a estudiar un montón de Torah. No, me ordenó comer el Korban Pesach, algo que puede ser un placer físico, pero es lo que Dios ordenó en ese momento. Entonces de ahí ves que no es un invento nuestro, es algo que Dios mismo nos ordenó y nos enseñó, que también es posible servirlo por medio de placeres físicos, obviamente cuando es su momento correcto y todo. Y sigue la Agadá diciendo, y lo hayasham lo hayanigal. Si él estuviese ahí, si él hubiese estado ahí, el Rasha, él no hubiese sido redimido. ¿Esto quién lo está diciendo? Es parte de la respuesta del Rasha en realidad. Esto en realidad, si se dan cuenta, está escrito en tercera persona. Si él no hubiese estado ahí, no hubiese sido redimido. Pero en realidad, acá se está refiriendo la Agadá es a que le están diciendo al Rasha, si tú hubieses estado ahí, no hubieses sido redimido. Pero no le queremos hablar directamente, por eso le hablamos en tercera persona. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué si él hubiese estado ahí, no hubiese sido redimido? Bepashtut, lo lógico de decir sería, según la explicación que hemos dado, es que ya que el Rasha no es capaz de entender que también es posible servir a Dios por medio de comer y por medio de beber, entonces, si el Rasha hubiese estado en Egipto y él hubiese escuchado que Moshe le dice al pueblo de Israel que tienen que hacer Korban Pesach y comerlo y así, ¿qué hubiese pensado el Rasha? Tontería, eso Dios no lo ordenó. Hay que servir a Dios nada más de forma espiritual. No hay tal forma de servir a Dios por medio de cosas físicas. Entonces él no hubiese hecho Korban Pesach y él no hubiese sido redimido por tu propio pensamiento. Entonces le estamos diciendo, no te saques del clan de Israel. Tía Itano, está con nosotros, sé parte del pueblo de Israel. ¿Por qué te conviene? Porque si hubieses estado ahí, no hubiera sido redimido. Aparte, también podemos decir otra cosa. Esto lo explica el Rav Yosef Tzvi Rimon. Él dice algo muy lindo. Hay una diferencia entre el Rasha de la época de la salida de Egipto y el Rasha de nuestro tiempo. En la salida de Egipto, el Rasha se quedaba ahí, no salía de Egipto. ¿Qué dice el Midrash? Que en la plaga de la oscuridad, Dios acabó con los Reshaim. No salieron de Egipto los Reshaim, salieron los que tenían que salir, nada más. Los Reshaim se quedan. Eso era antes. Pero a partir de que llegamos a el Ar Sinai, ¿qué pasó allí? Ahí está escrito, Vaihan Sham Israel Negedar, y acampó allí Israel frente a la montaña. ¿Por qué dice acampó en singular? Dicen Jajamim que Ish Echad Belev Echad, como una sola persona con un solo corazón. Quiere decir que el pueblo de Israel en ese momento obtuvo un koaj especial, una fuerza especial que es la unidad. En ese momento nos convertimos en una sola entidad. Por lo tanto, también los Reshaim son parte inseparable del pueblo de Israel. Y a partir de ahí en adelante, el Rasha, aunque no quiera, también es redimido. Antes no, en la salida de Egipto el Rasha se queda ahí y no sale y el pueblo de Israel sale. Pero luego de Har Sinai, el Rasha es parte de nosotros también. El Rasha es parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, y lo hayasham lo hayanigal. Si el Rasha hubiese estado ahí, en Egipto, él no hubiese sido redimido. Pero al ser que él no estuvo allí, sino que está acá con nosotros, él es parte nuestro. Él a la fuerza sería redimido, aunque no quisiera. Todo. Esto es muy importante porque hay que entender que puede ser que conozcamos casos de gente que se alejó de la Torah. No estoy diciendo que una persona que se aleja de la Torah automáticamente es un rasha y no sé qué, no. Pero quiere decir el hecho de entender que también incluso los reshaim, el rasha más grande que podamos pensar, incluso él sigue siendo parte nuestra, por lo tanto hay que tratarlo bien.
no hay que tratarlo de manera despreciable, no hay que faltarle el respeto, no, porque al final también eso puede provocar que esta persona nunca vuelva a nosotros, nunca vuelva a la Torá, al pueblo de Israel. Entonces hay que entender que el Rasha también es parte del pueblo de Israel. De hecho, acá la Torá, del hecho de que la Torá me habló acerca de un hijo Rasha y le dio respuesta al hijo Rasha, ¿qué quiere decir? Que la Torá, primero que todo, está consciente de que hay Reshaim en el pueblo de Israel, eso es normal, no es algo del otro mundo, pero a la Torá le importa lo que dice el Rasha, y la Torá le da una respuesta al Rasha, porque a la Torá le importa. La Torá no es que al Rasha lo ve como algo que ya, ¿cómo se dice? Que ya no tiene arreglo, que ya no tiene salvación, que nada. No, a la Torá le sigue importando y le da respuesta al Jajam y se interesa la Torá en él. Entonces, es importante también cuidar este punto, cuidar cómo relacionarnos con personas que se han alejado del pueblo de Israel, no tratarlos mal, no tratarlos feos, sino tratarlos con respeto. Ahora, en realidad, ¿por qué? Dijimos entonces que Dios mismo nos ordenó hacer mitzvot que también conllevan a veces placer físico, comer, beber en Shabbat, Onik Shabbat, la mitzvah de disfrutar el Shabbat, hay mitzvah de comer, de beber, de cantar, de dormir en Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Explica el Rabbi Sherki que en realidad muchas veces este tipo de mitzvot son las que ayudan a las personas a regresar al pueblo de Israel. Personas que se alejan muchas veces vuelven en Teshuvah porque se acuerdan de lo que cantaban en Shabbat, se acuerdan de las canciones o se acuerdan de la comida que hacía la mamá en la víspera de Shabbat. Entonces, muchas veces estas mitzvot sirven como hilos que nos mantienen atados a la Torah. Son como cosas que nos pueden llegar a hacer volver. Hasbe Shalom, si alguien alguna vez se aleja, puede ser que esta persona regrese por mérito del Kiddush, a él cómo le gustaba hacer Kiddush, o le gustaba la mitzvah del Seder de Pesach, algo tan lindo, ¿cierto? Entonces, tienen una importancia especial estas mitzvot que se cumplen por medio de cosas físicas.